Mi agradecimiento a Pablo Arga por su apoyo al canal mediante Patreon, a Gonzalo José Pérez por su apoyo mediante PayPal y a Xavi Hidalgo, quien me dio una agradable sorpresa donando 50 euros de golpe a través de Buy Me a Coffee. Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Vamos a continuar con las dedicatorias amistosas para el burro parlanchín Mariasno. Estas dedicatorias, aunque se tratan de asuntos personales, contienen pinceladas en forma de datos y citas académicas que estoy seguro que os servirá para vuestros apuntes. Os voy a leer un hilo de comentarios donde escribieron tanto Pippen y Gio del canal Espacio Histórico para poneros en contexto de este vídeo. Os recuerdo que el trasfondo del asunto era un vídeo de Pippen respondiendo a un aleluyo, el cual aseguraba, el aleluyo, que las culturas antiguas copiaron de la Biblia. Mariasno, en sus intervenciones, fuese con videorespuestas o en los comentarios, quiso dar a entender que las fuentes que manejaron los autores bíblicos eran muy antiguas. Bajo ese entender de las cosas de Mariasno, es que debéis de entender los comentarios que os voy a leer a continuación. Se puso valiente el aleluyo con un historiador, fuentes como las de Thomas Römer, La mención de Dios o Monoteísmo y poder, libros que Espacio Histórico sabe de memoria y ni los conoces. Y esto contesta Mariano: no leíste bien a Thomas Römer, ¿no? ¿Querés estar en el live que con gusto acepto charlar con Espacio Histórico? Porque se sorprenderían mucho de algo que dijo Tomás, que al parecer justo ustedes no leyeron. Y esto contesta Espacio Histórico. Precisamente he leído bastante a Thomas Römer, no solo sus libros, sino también todos los diferentes aportes que ha hecho en el área. De hecho, te explicaré el por qué la Torá no se escribió en esa época. Nos ponemos de acuerdo para la charla. Yo puedo por temas de trabajo y familia desde el primer domingo, el lunes del mes que viene. ¿Te parece? Bueno, pues aquí sale a colación el crítico académico de la Biblia, Thomas Römer. Si no estoy equivocado, posiblemente yo lo mencionase en los comentarios del vídeo anterior, y aquí Pippen lo vuelve a recordar. Sinceramente no sé cuándo se nombra por primera vez a Thomas Römer. Nuestro campeón de las fuentes, que estoy seguro que jamás escuchó ni tan siquiera la existencia de Thomas Römer y menos leyó los libros o los papers de este autor, parece ser que estuvo googleando desesperadamente y se quedó con lo primero que encontró, y encima metiendo una vez más la pata debido a su reducida capacidad de comprensión lectora y su incompetencia en los estudios críticos académicos del corpus bíblico. Amenazó a Pippen y a Gio con presentarles algo que dijo Thomas Römer y que eso les iba a sorprender, algo que justo no leyeron. Pues bien, en un momento determinado, Mariasno, unos días después, abrió un live donde estuvo rebuznando con el usuario de TikTok Hijo de Buda. El que rebuznaba era Mariano, no Hijo de Buda. En ese live se presentó Gio y me presenté yo en los comentarios y los dos pedimos poder subir. Nuestra mascota, este animal de la familia de los equidos, se hizo el loco y no le hacía caso a las continuas peticiones que le hacíamos tanto Gio como mi persona para subir al live. Al final subió Gio cuando Hijo de Buda le señaló que Gio estaba pidiendo subir. En el transcurso de la charla, si es que se le puede llamar charla, cuando un humano intenta conversar con un asno, se le pidió que presentara eso que dijo Thomas Römer y con lo que nos iba a sorprender. No puedo reproducir ipsima verba la cita que nos dio porque no me la apunté, pero sí os puedo decir varias cosas. En primer lugar, no fue una cita directa de Thomas Römer, sino de lo que un tercero, el autor de ese texto que nos estaba leyendo, escribió de lo que Thomas Römer había dicho sobre cierto asunto. Y sí, según la cita de este tercero, Thomas Römer dijo algo similar a que, aunque el autor X escribiese en tal época, este había recurrido a fuentes más antiguas. Ese es
el sentido de lo que estaba leyendo. No recuerdo evidentemente las palabras exactas. Lo dicho, no me apunté la cita, pero es lo que vino a decir. Para Mariasno, que sufrió de déficit de ácido fólico porque los padres se entendieron mal y escucharon ácido fálico respecto a lo que le debían de suministrar, su cerebro no se desarrolló como es debido y de ahí que debe de sufrir de déficit de comprensión lectora, más el hecho que es totalmente incompetente en estos asuntos. Para Mariasno, Thomas Römer estaba hablando de los relatos del Génesis o quizás concretamente del diluvio, que eran los textos que estaban al debate desde el inicio. Lo que se le escapó a Mariasno fue que en la cita que nos dio se hablaba de la historia deuteronomista. Citó textualmente historia deuteronomista. No se está hablando ni del Génesis ni del diluvio. Evidentemente, Mariasno no tiene ni pajotera idea de qué es eso de la historia deuteronomista. Aquí os doy algún dato que os puede servir para ampliar conocimiento, que es también de lo que se trata con estas respuestas. La historia deuteronomista es una teoría de la crítica bíblica que sostiene que los libros del Antiguo Testamento, conocidos como los libros históricos, que son Josué, Jueces, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reyes y 2 Reyes, forman parte de una narrativa continua que fue editada y compilada por un grupo de autores o editores siguiendo principios teológicos que están presentes en el Deuteronomio o el Proto-Deuteronomio. Se han identificado dos grupos redaccionales, uno que escribió en la época del reinado de Josías, en el siglo VII de antes de la era común, que sería el Deuteronomista I, y este retroproyectó esos conceptos teológicos al pasado a la vez que creó la historia de Israel y finalizó en la época de Josías con toda la reforma de Josías y las expectativas geopolíticas a las que aspiraba Josías en su momento, que fueron las ambiciones de conquista del rey Josías. Debido al fracaso de Josías y debido a que la historia de los judaítas continuó de mala manera con el exilio babilónico, pues un segundo redactor, identificado como el Deuteronomista II, que no tuvo por qué ser un solo individuo y que pudo haber sido una escuela de pensamiento teológico, reenganchó con la narración del primer deuteronomista para seguir contando la historia y explicar el porqué del exilio, y evidentemente para armonizar el relato necesariamente tuvo que hacer retoques a lo que ya había escrito el primer deuteronomista o la escuela que pudo haber estado detrás de esta primera narración. Esto es a grosso modo, porque los estudios acerca de la escuela deuteronomista son complejos y se podrían agregar muchos detalles, pero como boceto preliminar, con lo que os he aportado creo que es suficiente, y en algún momento pues podré dedicarle un vídeo monográfico al asunto de la historia deuteronomista. En cualquier caso, Thomas Römer estuvo hablando de la historia deuteronomista, que no tiene nada que ver con el libro del Génesis ni sus relatos. Cuando Thomas Römer dijo que el autor había recurrido a fuentes más antiguas, y no dudo que lo haya dicho, pese a que Mariasno realmente no nos citó directamente a Thomas Römer, este se estaba refiriendo a las fuentes que pudo haber consultado el deuteronomista para elaborar la historia de Israel, que serían más antiguas que el siglo VII, que es cuando el redactor deuteronomista I estuvo activo. Y digo que no tengo ningún problema con aceptar que la cita de este autor, este tercer autor, referente a Römer es correcta, porque eso es lo que se enseña en la academia. El deuteronomista recurrió a fuentes más antiguas. ¿Qué fuentes? En ningún caso esas fuentes tenían nada que ver con el Génesis ni con el diluvio. Y la antigüedad de las fuentes, como muchos, serían el siglo VIII o en todo caso el siglo IX, de antes de la era común, que estarían en posesión de la biblioteca de la corte, por ejemplo, en el Reino del Norte. Por lo tanto, la cita que nos dio Mariasno y con la que decía que nos iba a sorprender
no vale en absoluto para pronunciarse acerca de la antigüedad de los relatos del Génesis en general o del diluvio en particular. Lo dicho, Mariasno tiene déficit de comprensión lectora y además le falta conocimiento. No tiene ni idea de qué es eso de la historia deuteronomista. Nosotros sí que le vamos a sorprender con un artículo de puño y letra de Thomas Römer, que este zoquete evidentemente desconoce, más que nada porque él no ha leído jamás nada de Thomas Römer. Escuchó su nombre por primera vez cuando lo nombró Gio. Yo pienso que en general este chiste con patas no cultiva la lectura. Os voy a leer de la revista Indian Theological Studies, año 2013, volumen 50, la publicación de Thomas Römer, The Creation of Humans and Their Multiplication, a Comparative Reading of Astrahasis, Gilgamesh 11 and Genesis 1, 6 al 9. En la página 130 trata el asunto del relato del diluvio, donde nos habla de las dos fuentes, la sacerdotal y la no sacerdotal. Recordemos que el relato del diluvio bíblico está compuesto de dos relatos intercalados o entrelazados entre sí. Aunque esto sería simplificar el asunto porque en realidad tiene capas redaccionales donde se le siguen añadiendo material. Pues bien, respecto a la tradición no sacerdotal o non-pi como la identifica Römer, y la sacerdotal y su dependencia de estos textos de los mitos de Astrahasis o el mito babilónico, escribe lo siguiente. Can we understand the multiplication of human violence as an ethical rereading of the biological multiplication of humans in Astrahasis? In the case of the non-P version, this remains a possibility, although speculative. Regarding the priestly version, the repeated insistence on the importance of proliferation of humans in Genesis 1 and Genesis 9 can hardly be understood otherwise than as a response to the Babylonian myths. The divine command given to humankind at the time of creation and repeated after the flood in Genesis 1 and Genesis 9 is therefore a redefinition of the Babylonian myths. Lo traduzco para Mariasno. ¿Podemos entender la multiplicación de la violencia humana como una relectura ética de la multiplicación biológica de los humanos en Astrahasis? En el caso de la versión no sacerdotal, esto sigue siendo una posibilidad, aunque especulativa. En cuanto a la versión sacerdotal, la insistencia repetida en la importancia de la proliferación de los humanos en Génesis 1 y Génesis 9 difícilmente puede entenderse de otra manera que como una respuesta a los mitos babilonios. El mandato divino dado a la humanidad en el momento de la creación y repetido después del diluvio en Génesis 1 y 9 es por lo tanto una redefinición de los mitos babilónicos. Y aquí al final vemos el artículo pues firmado, ¿no? Thomas Römer, profesor de la Biblia hebrea. Bien, Mariasno, una vez más has demostrado que rebuznas por rebuznar sin saber de lo que rebuznas. En esta ocasión has pretendido hacer uso de Thomas Römer sin entender la cita que nos diste y sin conocer realmente los trabajos de Thomas Römer. Y resulta que Thomas Römer dice todo lo contrario de lo que tú pretendes. Este es otro tiro al pie. Este es ya el tercer asalto, round 3, donde te pateo el trasero. Prepárate para el siguiente round, round 4.